A partir de este momento se abren para ustedes las páginas de La Revista de la Vida. El contenido de sus páginas, entrevistas, comentarios, testimonios, música. La Revista de la Vida, una edición de la Comunidad Cristiana de Zona Norte. Y ahora quedan en la grata compañía de sus comunicadores. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por su presencia en medio de su pueblo. También queremos dar gracias a Dios por permitirnos usar esta emisora y comunicarnos con nuestros amados oyentes, lectores de la Revista de la Vida. Estamos hablando en estos días acerca del mover del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y cuando hablamos de este tema, también deseamos que el mover del Espíritu Santo esté produciendo cambios profundos en medio de su pueblo. En este día estamos nuevamente aquí con Ángel Negro desarrollando este tema. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, juntos otra vez con la revista y contentos de poder hacer este programa. Deseamos que el Señor les bendiga muchísimo en este día y en este tiempo que vamos a estar juntos a ustedes en su lugar de tareas habituales. Sí, Ángel, estuvimos hablando acerca de el porqué de la necesidad de un mover del Espíritu Santo. Estuvimos hablando acerca de la restauración, del culto a Dios, de una doble vida, de la necesidad de llevar una vida íntegra y que el todo mover del Espíritu Santo nos lleva inevitablemente a las Sagradas Escrituras. Mover genuino. El mover porque hay mucho mover espiritual que no, su énfasis no es volver a las Sagradas Escrituras, ¿no? Su énfasis son las sensaciones. Así es. Y lo que mencionaste en el programa anterior, lo que yo saqué en limpio es lo que garantiza la continuidad del mover del Espíritu Santo es que esté basado en las Sagradas Escrituras, que nada espurio entre en el mover genuino del Espíritu Santo. Ángel, y también estuve pensando en uno de los motivos, es que ha cambiado el mensaje de evangelización en este mover del Espíritu Santo. Una de las cosas que yo recuerdo de joven y también en mi desarrollo cristiano es que nos enseñaban a predicar la palabra de Dios a aquellos que no tenían a Cristo. Usted debe aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Aún desde el vamos, el mensaje apelaba a la individualidad de la persona. Y cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse, aún el mensaje cambió de cómo presentar a Cristo a aquellos que no le conocían, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, el énfasis que vino fue que Jesucristo es Señor, que es el soberano. Y como está tan claramente expuesto en el libro Jesucristo es el Señor, de Jorge Imitián, en ese libro él tan bien expone de que la palabra Señor en griego es Kyrios, que significa amo, jefe, máxima autoridad, soberano, dueño. Y al entender que Jesucristo vino para ser el soberano, la máxima autoridad en nuestras vidas, nos dimos cuenta de que el evangelio que estábamos predicando era un evangelio, como se le suele llamar, de oferta, donde estábamos ofertando todos los beneficios que Jesucristo vino a traer, que son reales, pero no estábamos diciendo de las demandas de Jesucristo.
Lucas 14 dice que Jesús, volviéndose a las multitudes, les dijo: el que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su esposo, a sus hijos, aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto Jesús se los dijo a las multitudes. Dijo: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto Jesús se los dijo a las multitudes, no a un grupo de consagrados, como solíamos decir en aquel tiempo. Bueno, algunos son los consagrados y otros son los cristianos del montón, por así llamarlo, ¿no? Y no hay tal cosa en la Biblia como dos clases de cristianos, los consagrados y los no consagrados, o como algunos dicen, los llamados y los no llamados. Todos fuimos llamados a pertenecer a Jesucristo, todos fuimos llamados a tomar la cruz, todos fuimos llamados a poner nuestra vida bajo la autoridad de Jesucristo como Señor de nuestra vida. Y algunos textos los tergiversábamos, porque hay un texto ahí en Romanos que dice, donde habla de reconocer a Jesucristo como Señor, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y nosotros predicamos ese texto y decíamos que si confesares con tu boca a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, serás salvo. Y lo tergiversamos, aún leyendo las Escrituras. No dice así la Biblia, pero nuestros énfasis decían eso, de confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y el énfasis bíblico es, si confesamos a Jesucristo como el Kyrios, como el amo, como el dueño, como la máxima autoridad de mi propia vida, entonces dice que soy salvo. O sea que un mover espiritual es volver a la pureza de las Sagradas Escrituras, es quitar las tradiciones. Y yo creo que en la iglesia tenemos muchas tradiciones, aunque se diga que no, tenemos muchas tradiciones. Por ejemplo, ese énfasis tan fuerte de aceptar a Jesucristo como Salvador, siendo que el énfasis más fuerte de la Biblia es entregarle la vida a Jesucristo, renunciar a todos, ponernos bajo su autoridad y bajo su gobierno. El énfasis de recibir cosas de Jesús, ese evangelio de oferta, hizo de que muchos cristianos sean cristianos flojos, débiles, que no estén dispuestos a darlo todo por el reino del Señor. El énfasis sobre Jesucristo, amo, Señor y dueño de la vida. Él es quien manda, su palabra es autoridad y yo tengo que sujetarme a su palabra, trajo una transformación de vida, una transformación de familia, una transformación en las congregaciones. Sí, Ángel. Otra cosa que trajo este mover del Espíritu Santo es luz sobre una entrega desde el principio al señorío de Cristo. Cuando antes yo escuchaba, usted debe aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, y ya de allí heredábamos la vida eterna, era voluntad nuestra llevar una vida o espiritual o a la que me criaste. Total, ya heredé la vida eterna. Si me muero, voy al cielo. Así que vivíamos más o menos acomodando la palabra a nuestro piacere, como decíamos, ¿no? Claro. Y es verdad lo que vos decís, el señorío de Cristo de entrada demanda todo. Y yo quería leer un pasaje que en mí me hizo cambiar esta actitud, ¿no es cierto?, de vivir una vida mediocre, una vida entregada totalmente al Señor. Y lo descubrí en aquella época, 67, el año 68, y dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y este pasaje para mí, cambió mi vida. Yo dije, yo quiero ser un discípulo de Jesucristo. No quiero vivir una vida mediocre. No solamente quiero tener a un Cristo que una vez me salvó y nada más, sino que deseaba realmente vivir
bajo el señorío de Jesucristo, ¿no es cierto? Y ese es el cambio del mensaje que Dios trajo en este mover del Espíritu Santo. Claro, porque lo que pasa es que muchos decían, bueno, discípulo es aquel que va a dedicarse más al servicio, al trabajo, a ser un obrero, a ser un pastor, pero los demás somos creyentes, haciendo una diferencia entre creyente y discípulo. Y Jesucristo llamó a todos a ser sus discípulos. Un discípulo no es otra cosa que un alumno, un aprendiz, uno que sigue. Y el otro énfasis que se ponía era el énfasis de que la salvación era para ir al cielo y no ir al infierno. Entonces, aunque entráramos más o menos y fuéramos mediocres y una vida pobre espiritualmente, no importa, porque el énfasis era no irse al infierno. Y yo recuerdo que escuchando ese mensaje una vez dije, bueno, está bien, me voy al cielo, aunque va a ser aburrido el cielo, pues yo pensaba que en el cielo íbamos a estar cantando los viejos himnos que cantábamos, que son muy lindos esos himnos, pero lo cantamos de una forma tan aburrida que yo me imaginaba el cielo como las reuniones, ¿no es cierto? Sentado arriba de una piedra, tocando el arpa y cantando esos viejos himnos, y bueno, pero es mejor irse a un lugar aburrido que irse al infierno. Y siendo que Cristo vino a darnos una vida tan abundante, tan feliz, tan llena de gloria, que poner la vida bajo la autoridad de Jesucristo como Señor es realmente glorioso. Vamos a una página musical y luego seguimos hablando acerca del mover espiritual. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Dile al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor, en ti he esperado, en ti esperaré, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor, en ti he esperado. Oh sí, Señor, en ti esperaré, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. En ti yo esperaré, Señor, y te cantaremos un cántico de nuestro corazón.
esperaré. Dilo conmigo, todo el día, todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra. Hoy podemos confiar y esperar en ti, Jesús. Ángel, en el bloque anterior mencionaste de que era preferible ir al cielo en vez del el infierno, ¿no es cierto? Aun cuando nos había parecido aburrido por los himnos que cantábamos. Ahora no quiero que nuestros queridos hermanos se escandalicen cuando decimos esto. No es que no nos gusten los himnos que cantábamos en aquella oportunidad. Yo me acuerdo, Ángel, de himnos como Señor mi Dios, al contemplar los cielos, o Firmes y adelantes, huestes de la fe, o Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. Triunfo, triunfo. Triunfo, triunfo. ¿Cuál es la diferencia? Ahora lo cantamos llenos del Espíritu Santo, y lo cantamos sabiendo lo que cantamos. Antes, yo me acuerdo, cantábamos Firmes y adelantes, yo dije, pero necesitamos un ejército para marchar, y ahora realmente sentimos lo que cantamos. Ahí está la diferencia, ¿no? Cuando en nuestra congregación mismo estamos volviendo a cantar esos viejos himnos, lo cantamos llenos del Espíritu Santo y se nos llenan los ojos de lágrimas cuando se lo cantamos al Señor, ¿no es cierto? Así que queremos hacer una defensa. Me parece buena tu observación. De esos viejos himnos. Y también quedó algo en el tintero, Ángel, con respecto a, yo te mencionaba, que lo que garantiza la continuidad de un mover genuino del Espíritu Santo es que esté basado en las Sagradas Escrituras. Ahora, la pregunta es, ¿a qué llamamos un mover no genuino del Espíritu? Y sería un mover que esté basado solo en sensaciones, en lo que siento, donde, por supuesto, hablamos del Señor y mencionamos al Señor, pero lo que más importa es lo que voy a sentir, lo que experimento en esa reunión. O sea, para hacer una comparación, aunque por supuesto está lejos de ser una buena comparación, pero ¿por qué van a algunos festivales rock muchos chicos? Y es por lo que sienten, hay toda una sensación allí. Ahora uno puede ir a ciertas reuniones donde lo que va buscando es sentir, siento o no siento. O sea, está centrado en las sensaciones, o también podría estar centrado en lo carismático. Entonces uno va buscando el énfasis carismático, ¿no es cierto? Y no hay una centralidad en volver a las Sagradas Escrituras para una transformación total de la vida y una mayor adoración en la persona de Jesucristo. O podría estar centrado en una sola persona. El centro no es el cuerpo de Cristo, no es la iglesia como cuerpo. Todo el centro es una sola persona. O sea que eso trae un desequilibrio, o son moveres de poca duración, de corto tiempo. Todo en algún momento termina, en algunos casos termina en un serio fracaso, y sé de algunos que terminaron con doctrinas medias raras también. Otros luego se fueron encaminando y se encauzaron otra vez, ¿no es cierto? Pero fue todo como vuelo de perdiz, de corta duración. Eso es lo que llamaría un mover no genuino, ¿no es cierto? Porque a través de la historia de la iglesia podemos encontrar muchos énfasis que hubo, que fueron de corta duración, pero aquellos que volvieron a la Sagrada Escritura, esos fueron los que permanecieron y los que transformaron la vida de la iglesia en aquel momento, que luego se desarrollaron en movimientos fuertes en cuanto a la evangelización, la extensión del reino, una vida santa, una vida correcta, una centralidad en la persona de Jesucristo. Es verdad, Ángel. Vos mencionaste 3 cosas por las cuales identificar un movimiento no genuino del Espíritu Santo. 1, basado en los sentimientos,
Y uno piensa, a la larga los sentimientos se terminan, o pueden equivocarse también, ¿no es cierto? O necesitamos cada vez una sensación más fuerte. Más fuerte, exacto. ¿No es cierto? Yo recuerdo de cierto grupo que vos pasaste un tiempo ahí también, en Calle Bolívar, donde había una centralidad en las cosas que se sentían y en el quebrantamiento, y todo estaba centrado en el hombre, ¿no es cierto? Y no estaba centrado mayormente en la persona del Señor. Exacto. En segundo lugar, cuando solo nos basamos en lo carismático, ¿no es cierto? Hacemos solamente énfasis en lo carismático. Y en tercer lugar, el ministerio unipersonal. Y es verdad lo que vos decís, qué peligroso es cuando un movimiento está basado solo en una sola persona. Porque la pregunta es, ¿qué pasa cuando la persona se equivoca? Todos son arrastrados a través de su equivocación, ¿no es cierto? Es que muchos piensan que ese líder que es tan carismático, tan fuerte, no se va a equivocar nunca. Exacto. Entonces hay una confianza tal que aunque se equivoque le siguen, la mayoría le van a seguir. Pero el énfasis bíblico siempre es cuerpo, y los ministerios tienen que estar juntos. Jesús tomó a 12, no tomó a uno solo, ¿no es cierto? Y aún Pablo siempre estuvo rodeado de unos cuantos. Y cuando él puso el fundamento, ni yo mismo lo puedo mover, dijo Pablo, ¿no? Ni un ángel, ni yo mismo, ni cualquiera que lo quiera mover. O sea, el énfasis bíblico siempre es cuerpo y no una sola persona. Exacto. Y es interesante ver que todo este mover del Espíritu Santo también trajo una visión clara acerca del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Que el cuerpo no es algo que lo vamos a ver concretado allá arriba, sino que Dios lo está haciendo aquí en la tierra. ¿Y qué te parece, Ángel, si continuamos con el punto anterior acerca del mensaje del Evangelio del Reino de Dios, el señorío de Cristo? ¿Qué más nos podés decir al respecto? Claro, el cambio que hubo en el mensaje hacia las personas inconversas es no tanto reciba, sino entregue. Esa es la diferencia, ¿no? Pusimos mucho énfasis antiguamente en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta. ¿Y cuántas veces hemos visto cuadros, ¿no es cierto?, donde Jesús está golpeando a la puerta del corazón? Ahora, ese texto no es al inconverso, eso es a la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo, es a la iglesia. Es cuando la iglesia ha perdido la espiritualidad, ha perdido la vida, ha perdido la centralidad de Jesucristo. Entonces Jesús está a la puerta y llama. Si abre la puerta va a entrar, va a cenar con él. Pero no es el énfasis que él puso en su mensaje o que pusieron los apóstoles hacia los inconversos. Hacia los inconversos el énfasis fue entreguen, es rendirse. Muchas veces yo recuerdo de ilustraciones que se daban de Jesús que estaba fuera del corazón, hace frío afuera, ábrales la puerta de su corazón, déjelo entrar. Casi a la persona a veces podía abrir la puerta del corazón un poco dándole lástima del pobre Jesús que estaba ahí afuera. Ahora, ¿de dónde sacamos esa clase de evangelio tan, pero tan de oferta que predicábamos en aquel tiempo? Que yo mismo he predicado en aquel tiempo, de Apocalipsis 3:20. Por cierto que después que vino todo este mover, me di cuenta del error, cambié completamente el mensaje y es ríndale la vida a Jesucristo. Jesucristo viene para gobernar en su propia vida. Jesucristo viene para ser su dueño, su amo, su Señor. Tiene que poner todo a los pies de Jesús, su casa, sus hijos, su esposa, su marido, todo tiene que estar rendido a los pies de Jesucristo. Su auto, sus bienes, su trabajo, su tiempo, su mente, su futuro, todo tiene que estar rendido a Jesucristo para que sea Señor de la vida. Por eso es que de ahí en adelante no bautizamos a alguna persona si previamente no reconoce a Jesús como el dueño, como el amo y Señor absoluto de su vida. Porque el bautismo no es un testimonio solamente, como muchas veces se enfatizaba. Es muerte, es sepultura. Ahí entrego, rindo todo. Es el testimonio de que he creído que Jesucristo pasa a ser mi amo,
mi Señor y mi dueño. Es verdad, Ángel, lo que vos decís. Siempre cuando hablamos a otros del señorío de Cristo, y yo mismo al principio cuando comencé a introducirme en el tema del señorío de Cristo, la pregunta era, pero entonces este mensaje hace que la gente tenga que entregar mucho. Y no es que tenga que entregar mucho, tiene que entregar todo. Exactamente, eso es lo que Jesús siempre pidió. Y cuando a alguno le pareció que era demasiado caro seguir a Jesús, Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Él no tenía ningún problema de empezar otra vez de nuevo de cero. Pero un evangelio de ofertas no produce cristianos comprometidos, sino cristianos que siempre van a la reunión a pedir y a buscar. Y si no lo recibe, se va a otra congregación. Y si no, se enoja con el Señor y se aparta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre está esperando recibir. Últimamente yo estoy escuchando a algunos predicadores aún en emisoras cristianas donde ya ni siquiera es un evangelio de oferta, me parece un antievangelio, donde se llama a los inconversos a que vengan y que si dan 1 el Señor le va a dar 100, y así están llamando a los inconversos. Ya es un antievangelio ese, ¿no es cierto? Algunos predicadores que dicen, bueno, después de predicar acerca de la prosperidad, levantan la ofrenda y la ofrenda es para él. Miren si Jesús alguna vez dijo, bueno, después de hablar de que le iba a dar 100 a uno, ahora vamos a levantar la ofrenda, dijo, y la ofrenda para mí. Jesús lo que dijo es, habló de la generosidad, habló de la prosperidad, pero dijo, dénselo a los pobres. Entonces, cuando un predicador predica y hace primero su arreglo acerca de cómo va a ser su ofrenda, con ese predicador no quiero saber absolutamente nada. Porque Jesús enfatizó el dar, el ser generoso y que Él nos iba a bendecir, pero que diéramos a los pobres, que diéramos a otro, no que me den a mí. Cuando yo hablo acerca de prosperidad, lo primero que digo es, voy a hablar de prosperidad, pero cuando termine de hablar no vamos a levantar ninguna ofrenda. Porque es desvirtuar lo que es el Evangelio de Jesucristo. Bueno, se nos terminó el tiempo, Daniel, así que seguiremos en el próximo programa hablando acerca de por qué comenzó este mover espiritual. Muy bien, no se olviden de sintonizarnos porque sigue el mover del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Punto final para la revista de la vida. La revista de la vida, su contenido, todas aquellas cosas que valen la pena vivir. La revista de la vida, una edición de la Comunidad Cristiana de Zona Norte. Hasta nuestra próxima edición en este mismo punto del dial.